Buenas noches, mis hermanos. En este momento nos disponemos a compartir la palabra de Dios, un nuevo mensaje que vamos esta noche a aprender, una nueva enseñanza acerca de la palabra del Señor, un tema muy importante para todos. A ver, el título es La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema para nosotros los cristianos más importante, amén, que Amén. nosotros conozcamos Amén. quién es nuestro Dios. Entonces, Amén. vamos a comenzar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. La pregunta más importante que el mundo entero se ha hecho a través de todos los tiempos es ¿quién es Jesús? Que muchas personas, ¿cierto? Pues todos nos hacemos esa pregunta, ¿quién es Jesús? Él mismo le preguntó a sus discípulos, como en Mateo 16:13, dice el Señor Jesús, les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que esto nos indica que para el Señor Jesús es muy importante que nosotros sepamos cuál es su identidad, que sepamos quién es Él. Por eso es que leemos la Biblia para aprender quién es Él en realidad. Amén. Pero aún hoy en día muchos cristianos hay que desconocen en alguna manera, de alguna forma, la verdadera identidad de Jesús. Casi todos los problemas doctrinales que existen entre la cristiandad tienen que ver con esto, con la identidad de Jesucristo. Pero sí, nosotros por eso es que dejemos de buscar en la Biblia a ver qué es lo que dice, porque para muchas personas dicen unos que Jesús es un profeta, nada más unos dicen que es un maestro, otros dicen que es solamente un hombre bueno, otros dicen que es un hermano nada más, imagínense. Entonces, nosotros vamos a aprender esta noche qué es lo que dice la Biblia, que es la autoridad máxima, amén. La palabra de Dios es la que debemos de creer. Vamos a ver acerca de la identidad de Jesucristo. En Mateo 16, del 13 al 15, vamos a leer, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ante esa pregunta crucial, Pedro le respondió al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Y Jesús le respondió a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el versículo 17. Así que aquí comienza la revelación más grande de Jesús, ¿cierto? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue lo que leímos ahora en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo es una palabra derivada del griego que equivale en hebreo a Mesías. Y Mesías significa ungido. Entonces, Cristo es el Mesías, es el ungido de Dios. Amén. Nosotros vemos, pues los que tenemos conocimiento de la Biblia un poco, que Israel había estado esperando a ese Mesías que iba a venir. Ellos lo esperaron por mucho tiempo, años de mucho tiempo esperaron, inclusive desde el Antiguo Testamento. Y cuando ellos hallaron al Señor Jesús, sus primeros discípulos lo confirmaron. Y así fue como exclamó Andrés, por ejemplo, en Juan 1:41, dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, por eso ya ellos sabían que era Él, estaban conscientes, habían recibido la revelación de que Él era el Mesías, el Cristo, amén.
Entonces, así también vemos como Natanael después le dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está en Juan 1:49. Y la mujer samaritana también le habló, también cuando ella tuvo la conversación con Jesús en Juan 4:25 y 26, también dijo, la mujer samaritana le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesús abiertamente, Él se declaró como Cristo, ¿cierto? Le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios que había de venir al mundo, ¿cierto? Ahora sí vamos a continuación nosotros a ver que el ungido no era más que el mismo Dios que venía en carne a este mundo para liberar a los judíos, porque eso eran los planes del cierto propósito era de venir para liberar a su pueblo, ¿cierto? Como dice en la palabra también en Primera de Juan, que dice, a lo suyo vino, ¿cierto? Y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, ¿cierto? Él vino a liberarlos y a ser el rey de ellos. Entonces, vamos a ver que Jesús es Dios manifestado en la carne. Eso es lo que nos dice la Biblia. O sea, que Él vino como hombre. Eso es manifestarse en la carne. Vamos a ver dos textos proféticos que lo identifican eso, o sea, son dos profecías mesiánicas, que Isaías fue el que escribió estas profecías 700 años antes de que Jesucristo naciera. Vamos a ver, dice en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, amén. Entonces, miren todo lo que nos está revelando la identidad de Jesús, que Él iba a ser Dios con nosotros, amén. El Cristo, el ungido, el Dios. Y dice, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Mateo capítulo 1:21, aquí fue cuando tuvo Josué ese sueño, José, perdón, y le dijeron, ¿cierto? El ángel le dijo que su mujer iba a tener un hijo, María. Entonces dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí que estamos viendo se está cumpliendo, ¿cierto? Esas profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo aquí ante nuestros ojos, ¿cierto? Leyendo nos damos cuenta, en Mateo vemos el cumplimiento de estas profecías cuando nació Jesucristo. Las escrituras confirman que Jesús no solo es humano, sino también es divino. Él es Dios hecho hombre, Él es el Cristo, el Señor. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este fue cuando el ángel se le apareció a los pastorcitos, ¿no? Que estaban allí y ellos después fueron a ver al niño. Entonces, aquí vemos cómo se están cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pues muchos luchan por comprender esto, pero no es difícil si Dios se lo revela. O sea, si nosotros
leemos en la palabra de Dios y le pedimos la revelación al Señor, Él nos la va a dar. Porque dice en Lucas 10:21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quién el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí ven? Entonces tenemos que pedir al Señor cuando una persona no sepa, no esté segura, pues agarra la Biblia y lea y pídale la revelación al Señor o a alguna persona que tenga entendimiento acerca de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que el Padre y el Hijo son uno mismo. Entonces dice en Juan 17:1 dice Jesús, cuando Jesús oró, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al encontrarse con versos bíblicos como estos, muchos han identificado a Jesús como una persona separada del Padre, ¿cierto? Como que fuera un segundo Dios o una segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que piensan muchas personas. Pero lo que la Biblia realmente aquí establece es que en Jesucristo se unieron de una forma perfecta e incomprensible quizás para la mente humana los atributos divinos y la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, allí en Jesucristo, Él es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que quiere decir. Se unieron perfectamente estas dos naturalezas, ¿cierto? Divina y humana. La Biblia designa a Jesús como hijo de hombre e hijo de Dios, pues por parte de María, en cuyo vientre él tomó forma de hombre, él era humano, porque él nació de una mujer, ¿cierto? Se formó en el vientre de una mujer, era humano, pero él tomó forma en el vientre de María, ¿cierto? Pero él era humano, pero por parte del Espíritu Santo que lo engendró, él era divino. Amén. Entonces vemos la doble naturaleza del Señor, que él era 100% hombre y 100% Dios. Siempre lo es. Amén. Así que nosotros vemos también, vamos a leer ahora en Juan 6. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo afirmó que Él es el Padre. Vamos a ver en Juan 10:30, dice la palabra de Dios, yo y el Padre uno somos. Amén. Así, porque también en la naturaleza divina, Él era el Padre, ¿cierto? Pero en la naturaleza humana, Él era el Hijo. Entonces, aquí él mismo lo confirmó, yo y el Padre uno somos. Y también en Juan 6 dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el Padre, ¿cierto? Es como decirle a una persona, míreme, y yo soy Marta, yo soy tal persona, ¿cierto? Entonces él estaba diciendo, yo soy el Padre también. Yo y el Padre uno somos, lo dijo él. La clave para entender este punto es saber distinguir las ocasiones en que Jesús actuó como hombre de las que lo hizo como Dios, que actuó como Dios. Y una vez que uno comprende esto, entonces se abre la puerta para el entendimiento claro acerca de quién es Jesucristo en realidad, que Él es el Dios todopoderoso, Él es Jehová, Él es el Salvador, amén. En Hebreos 1:3 dice
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahora vamos a ver también que Jesús también, fuera de que es el mismo Padre, es el Hijo, y también Él es el Espíritu. Amén. Jesús, porque nosotros, para poder entender esto, debemos recordar tres cosas. Hay unas cosas que son muy importantes, que es la esencia del Señor. Y sabemos que Dios es uno. Amén. ¿Cuántos dioses hay? Pues uno, ¿cierto? Que nosotros sabemos que hay un solo Dios y que Dios es espíritu, porque eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Y también la palabra de Dios dice que hay un solo espíritu. Entonces, si hay un solo Dios y hay un solo espíritu y Dios es uno, entonces no puede haber ni dos ni tres. Amén. Es uno nada más. Entonces, en Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Aquí está confirmando, hay un solo Dios, un solo Señor. Y Jesús fue llamado el Señor, ¿cierto? Él es el Señor. El apóstol Pablo afirma que el Señor Jesucristo es el Espíritu. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aquí está diciendo Pablo, el Señor es el Espíritu, está confirmando que también es el Espíritu de Dios. Amén. Jesús fue identificado como Señor por los apóstoles, y esto es correcto porque Jesús mismo se identificó así. Él dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Eso está en Juan 13:13. Y Jesús proclamó ser Señor y también Espíritu ante sus discípulos, ser el Espíritu de Dios. Él les dijo en Juan 14:17, cuando Él les habló acerca de que iban a recibir el Espíritu Santo, Él les dijo, el Espíritu de verdad, o sea que iban a recibir ellos el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Quién era el que estaba con ellos en ese momento? Era Jesús, ¿cierto? Jesús era el que se encontraba en cuerpo, ahí presente, humanamente, estaba Él presente con ellos, y así les dijo, que estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo está el Señor en nosotros? En espíritu, ¿cierto? No es el cuerpo que se mete dentro de nosotros, pero es el espíritu. Entonces aquí vemos las tres naturalezas del Señor, amén. O sea, él es el espíritu también, amén. Nosotros vemos que ante esa afirmación errada de que Dios es tres personas, cabe preguntarse si el Padre es una persona y el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, entonces ¿cuál de los tres habita en nosotras? ¿Quién habita en nosotros? O sea, si son tres, entonces ¿cuál habita en nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pensamos nosotros? No, pues no son tres, es uno nada más, amén. Es uno nada más, y aquí vamos a ver cómo en la Biblia hay unos versículos que confirman. Miren, Pablo dice en 2 Corintios 6:16 que somos templo de Dios. En 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios que somos templo de Cristo. Y en 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, de los tres, pero es que son tres personas, no, es una, ¿cierto? Es una, nosotros somos templo de Dios, amén.
Entonces esas tres personas distintas habitan en nosotros de ninguna manera, amén. La conclusión correcta y natural es que estos tres son un mismo Dios y Señor y Salvador del mundo. Entonces vamos a ver que Jesucristo, por tanto, es el único y verdadero Dios. Vamos a repasar lo dicho por Jesús en 14:7 que dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que él era el Padre, ¿cierto? Él mismo lo estaba confirmando. Dios se encarnó para que le pudiéramos ver y tocar, porque siendo espíritu nadie podía verlo y tocarlo, y para estar entre nosotros, para habitar entre las personas, Dios se encarnó, amén. Y por eso cuando Felipe le pide ver al Padre, Jesús le dice que ya lo ha visto, porque pues él es el Padre también, amén. Entonces eso estaba profetizado en Isaías 52:6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Dios a través de Isaías, amén. Cuando los profetas hablan y lo que está escrito en la Biblia, cuando un profeta dice algo es porque Dios está diciéndole lo que tiene que decir, amén. Entonces dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Entonces aquí están confirmando, imagínense, 700 años antes del nacimiento de Jesús, que el mismo Dios iba a estar presente, iba a venir a salvar a la humanidad. Amén. Es el Dios del Antiguo Testamento, se manifestó en la carne y estuvo presente entre nosotros. Y eso es por lo cual el Señor afirma eso. Jesús no es otro que el Dios del Antiguo Testamento que se ha manifestado al mundo en forma humana. Un espíritu no puede morir, por eso Dios se hizo hombre para poder entregar su vida. Ese es el plan de salvación, el plan perfecto, amén, que él no podía entregar su vida por nosotros, entonces él se hizo hombre para poder morir. Él murió en la cruz por nosotros y al morir por nosotros, nosotros fuimos justificados y perdonados por nuestros pecados, y él fue sepultado y resucitó al tercer día, amén. O sea que él es Dios. ¿Quién es el único que puede resucitar? Por sí mismo, pues es Dios, ¿cierto? Porque ningún humano, ningún otro va a poder resucitar. Entonces, Él resucitó al tercer día. Amén. Así que aquí nosotros pues tenemos comprobado que Él es Dios. Vamos a ver aquí, como dice en Juan 20:26, que 8 días después de resucitar, Jesús fue a sus discípulos. Ellos estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. También Juan declaró en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Nosotros sabemos que es Jesucristo. Amén. El verbo fue hecho carne, Jesucristo. Entonces, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí lo está confirmando más, amén. Y también en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo dijo, este versículo es importantísimo, también todo, ¿cierto? Pero miren que aquí está descrito de una manera perfecta.
en 1 Timoteo 3:16. Miremos en 1 Timoteo 3:16 que dice la palabra de Dios. E indiscutiblemente, ¿qué quiere decir? Dios no quiere que nadie ponga duda ni lo discuta, jamás, amén. E indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién es que se predica? ¿De quién se predica? De Jesucristo, amén. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, aquí nosotros tenemos suficientes pruebas bíblicas para poder descubrir la verdadera identidad del Señor, darnos cuenta, ¿cierto? También nosotros podemos discernir que Jesús es Dios por medio de sus tres principales atributos. ¿Cuáles son los principales? Él es omnipresente, ¿cierto? Él es omnipresente, Omnipotente. primero, sí, omnipresente, ¿cierto? Porque Él está en toda parte, así como, sí, él mismo lo dijo, omnipresente. En Juan 3:13, el Señor mismo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo estaba diciendo? Él se estaba contradiciendo, que Él estaba diciendo, yo estoy aquí y estoy en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Él no estaba mal de la cabeza ni nada, sino Él es Dios que está en toda parte. Amén. Como dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿cuánto Jesús tiene que haber para que en todos los grupitos, aquí está el Señor con nosotros? Amén. Y en muchas partes, entonces Él es omnipresente. ¿Y quién puede hacer eso sino Dios? Amén. Solamente Dios. Entonces el otro atributo, pues nosotros sabemos que Él es omnisciente porque Él lo sabe todo. Él sabe todo, absolutamente todo. En Juan 16:30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Amén. Entonces también Él sabe todo de las personas, Él conoce todo de nosotros y dice en Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él todo lo conoce, amén. Él sabe de nosotros todo, hasta el más mínimo pensamiento de todo eso. Él es omnisciente y Él es omnipotente. Y el único que es omnipotente es Dios, amén. Por eso es que Jesús, aquí comprobamos que Jesús es Dios. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el único que tiene toda la potestad? Dios. Amén. Dios es el único. Entonces, aquí estamos confirmando y también en Apocalipsis 1:8 el Señor Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nuevamente está diciendo, yo soy Dios, amén. Dios es el único que es todopoderoso. Así que todas estas escrituras, ¿cierto? Hay varias escrituras más que enseñan claramente que Jesús es Dios, pero ahora vamos a ver tres más nada más. A ver, pues hay muchas más, pero pues no nos alcanza el tiempo. En Romanos 9:5 dice la palabra de Dios de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es el Dios sobre todas, es Dios, perdón, sobre todas las cosas. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí está confirmándolo. Bendito por los siglos. Amén. Amén. Ahora en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente está aquí reconociendo que Jesús es Dios. Número 3, dice primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Aquí sabemos, estamos concluyendo que Jesucristo es Dios. En resumen, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por eso es que en el Antiguo Testamento le llamaban Jehová, ¿cierto? Pero ese no era el nombre, porque él mismo lo dijo, les revelaré mi nombre. Y él reveló su nombre en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces es el mismo Dios. Él es el Dios que tomó forma de hombre para venir a salvarnos a todos, hermanos. Amén. Y así que comprender esto es de vital importancia para nosotros poder conocer la verdadera identidad del Señor Jesucristo y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios antibíblica. Amén. Así que vamos a ver en Colosenses 2:8, voy a leer en una versión NBB, dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en la enseñanza de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Me encantó esta definición, está exacta, dice, y ustedes al estar unidos a Él están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Amén. Aquí la palabra de Dios está siendo bien clara. Nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Amén. En Él está toda la plenitud de la deidad. Aquí en esta otra versión dice que habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Aquí está describiéndonos quién es el Señor Jesús. En el mundo hay muchas personas que aman a Dios, amén, pero no pueden recibir esa plenitud. Imagínense lo que la Biblia nos ofrece aquí, que esto es hermoso. Dice que al estar unidos a Él, a Jesucristo, que es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, todopoderoso, dice que al estar unidos a Él estamos llenos de su plenitud, amén. Pero si nosotros no lo conocemos a Dios verdaderamente, pues nosotros no podemos recibir esa plenitud, porque en realidad no conocemos bien a Dios. Entonces, esas personas que no llegan a comprender que Dios es uno, no pueden disfrutar plenamente de Jesucristo, de todas sus bendiciones. Amén. Del Señor Jesús. Así que decir que el Señor Jesús no puede estar dividido, amén. Él no pueden ser ni dos ni tres personas, sino sabemos que es un solo Dios, único, verdadero y eterno, que por medio de Él podemos llegar a ser salvos solamente por medio de Jesucristo. Así que debemos de confesar y creer nosotros y confesar esa gran verdad, que nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios y fuera de Él no hay quien salve. Amén. O sea que eso es lo que la Biblia nos está enseñando. El mismo Jesús lo dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 43:11, dice, yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Amén. Entonces, para las personas que están pensando y buscando por otro lado, pues nosotros podemos guiar a esas personas, decirles cuál es la verdad y ojalá escuchen la palabra del Señor que es predicada, que es enseñada, ¿cierto? Que se comparte y le rogamos al Señor que les abra
su entendimiento, que les quite el velo de los ojos para que ellos puedan ver y conocer quién es el verdadero Dios, que el Señor Jesucristo no es un simple profeta, no es un simple hombre bueno, no es un simple hermano nuestro, ¿cierto? Sino es Dios, el único Dios verdadero y eterno. Solamente en su nombre hay salvación, porque la palabra de Dios dice que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Amén. Así que esta es la enseñanza, mis hermanos, de esta noche, y espero que sea de grande bendición para todos. Amén. Amén. Amén.